Estamos en la serie Vida Cristiana basada en el Sermón del Monte. Y hoy es contundente la manera como el Señor nos quiere hablar. Y quiero pedirte que por favor dispongas tu corazón y hagas de cuenta, como ya lo he dicho varias veces, hagas de cuenta que tú estás aquí solo recibiendo el mensaje, porque es para ti. El título del mensaje del día de hoy se llama Falsa Seguridad. Y ve pensando en eso. ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está la seguridad de su vida? Por eso ese título, Falsa Seguridad. ¿Qué hay de falso en ti? ¿Dónde están tus lealtades? ¿A qué eres leal o a quién le eres leal? Vamos a orar. Bendito Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que tú nos permites. Disponemos nuestro corazón para ti, Santo Señor, y te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo seas llenando a cada uno de nosotros, nuestras vidas, a este pequeño grupo, seas llenándolo, Santo Señor, de la sabiduría, la inteligencia, el poder de Dios, tu gracia y tu favor, para que seamos genuinamente entendidos en el llamado que tú nos haces para servirte, para adorarte y para alabarte. Es lo que te pedimos, Santísimo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy estamos leyendo en la versión nueva, traducción viviente, e iniciamos con la lectura de Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Si se dan cuenta lo que ha sucedido, estamos a punto de completar 3 meses estudiando el Sermón del Monte, que tiene 3 capítulos, el 5, el 6 y 7 de Mateo, pero todavía ni siquiera hemos terminado el capítulo 5 y ya llevamos cerca de 3 meses. Esa es la forma como el Señor quiere que nosotros cavemos cada vez más profundo en su palabra para que nuestra vida sea verdaderamente transformada. Allí dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esto va también para las mujeres, ¿no? Verso 29, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Como hemos venido tocando todo este tema de los falsos maestros, escribas y fariseos, aquí nos volvemos a encontrar con ellos, porque habían reducido el mandamiento que prohíbe el adulterio al simple acto de adulterar. Con tal de que yo no adultere, todo está bien. Habían pensado que siempre que no adulteraran, estaban cumpliendo el mandamiento. Y creían que como no cometían el acto mismo, entonces el mandamiento estaba cumplido para ellos. Otra vez entonces nos volvemos a encontrar con ellos en que una vez que habían anulado el espíritu de la ley, solo estaban cumpliendo a la letra, y con eso se lavaban las manos y decían, todo está bien, he cumplido.
Yo no soy como ese publicano. Y asistían todos los domingos al templo y presentaban sus ofrendas y se vestían muy pulcros por fuera, pero acuérdense que el Señor dijo sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Entonces, hemos visto que algo en concreto que sucedió con ellos era que habían olvidado el espíritu de la ley, y aquí lo volvemos a ver, porque el Señor es el que dice: vengan, yo les di el mensaje, pero no para que ustedes lo trivializaran, no para que ustedes cogieran el mandamiento y lo acomodaran a su parecer. No, eso no fue lo que el Señor hizo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando recibimos el mensaje de la palabra del Señor, para no trivializarla, sino para cavar, como hemos venido haciendo en esta temporada, una y otra vez, examinando la palabra, examinándonos a nosotros mismos y viendo quiénes somos realmente delante de nuestro Dios. Y el problema de los escribas y de los fariseos era, miren esto, que ni siquiera habían examinado bien, o tal vez no habían leído bien los 10 mandamientos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si los hubieran examinado, si ellos los hubieran estudiado, habrían visto que los mandamientos no es para que los tomemos por separado, sino que los tomemos como un todo. Por ejemplo, el 10º mandamiento dice que no hay que codiciar la esposa de tu prójimo. Y esto obviamente debería tomarse en relación directa con el mandamiento de no cometerás adulterio. ¿Sí se dan cuenta? Pero ellos lo separaron y se lavaron las manos. Y eso fue lo que enseñaron. Y empezaron a caminar así. El apóstol Pablo, allá, como les he sugerido en estos últimos meses, que tomen las lecturas de la Biblia, que cojan su Biblia cuando estén en la casa. La sugerencia de hoy es para que ustedes lleguen a su casa y cojan el libro de Romanos y lean el capítulo 7, porque allí el apóstol Pablo confiesa que él mismo había caído en ese error de los fariseos. Acordémonos que Pablo había sido un fariseo de fariseos. Y entonces él dice que fue cuando se dio cuenta de que la ley decía no codiciarás, que comenzó a entender el significado de la palabra concupiscencia. O sea, de la naturaleza del pecado que todos nosotros, los seres humanos, estamos infectados. Y esa es una palabra dura. Porque cuando hay una infección en el cuerpo, o una infección en este caso en el alma y en el espíritu, debemos encontrar una cura, porque si no, nos morimos, ¿cierto? Antes de eso, había pensado en la ley, el apóstol Pablo, no solamente en la función de actos de cumplimiento, pero la ley de Dios no se limita a las acciones de no codiciarás. No, haz esto y punto. No. La ley siempre había insistido en la importancia del corazón. Y esa gente, con sus ideas ritualistas de culto a Dios y su concepto puramente mecánico de la obediencia, lo había olvidado por completo. Eso sucedió en esta iglesia. Hace unos años enseñábamos y enseñábamos y enseñábamos la palabra. Y de pronto había algún momento en que alguno de los maestros preguntaba, ¿tú entiendes esto? ¿Me puedes responder? Y como mecánicamente decían, obedecer. Obedecer. ¿Pero entendían lo que decían? No, no entendían. Prueba de ello es que esas personas que respondían así, ya no están aquí. Hace mucho tiempo se fueron.
Nuestro Señor Jesús, por tanto, quiere que subrayar esa importante verdad para dejarla grabada en el corazón de sus seguidores. Nosotros tenemos que entender que los que piensan que pueden adorar a Dios y conseguir la salvación con sus propias acciones son esclavos de ese error. Por eso nunca entienden el camino cristiano de la salvación. Dicen ser cristianos, pero lo dicen como religiosos, como si fuera algo psicológico. No, es que yo soy cristiano. Pero no es así, ni siquiera han llegado a entender el mandamiento de la palabra de Dios. Nunca han llegado a ver que en última instancia el asunto tiene que ver es con su propio corazón. Y por eso les decía al comienzo, estén muy atentos y hagan de cuenta que este mensaje es como si el Señor hubiera venido y se parara aquí delante de ti y te dijera, oye hijo, quiero hablarte a ti. Eso es lo que tenemos que valorar en este momento. Nunca han llegado a ver esas personas que en última instancia el asunto tiene que ver profundamente con lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces creemos, no, es que yo no adultero, es que yo no robo, es que yo no cometo homicidio. Pero ¿y qué tal si pensamos en el pecado de la indiferencia hacia nuestro Dios? ¿Qué tal si pensamos en nuestro pecado de la falta de lealtad a nuestro Dios, pero sí somos leales y le mostramos lealtad a las personas que nos rodean y decimos, yo soy un amigo o una amiga leal, yo soy muy leal, yo honro mucho la amistad con las personas, pero cuando se trata de nuestro Dios, ahí sí somos indiferentes y por lo tanto no somos leales a Él. Y mucho menos seremos leales a la iglesia. Pero la palabra del Señor nos dice que un día todo saldrá a la luz. Que el Señor mostrará todas las obras ocultas nuestras. El Señor las expondrá públicamente. Y en ese momento ya no tendremos en absoluto ninguna excusa. Por eso, la responsabilidad de cada uno de nosotros es que nos miremos continuamente nuestro corazón porque vivimos todos los días delante de la presencia de Dios. Todos los días. No hay un solo segundo en nuestra vida que no estemos en la presencia de Dios. Así seamos indiferentes. Así no seamos leales con Él. Así nos neguemos a recibir la palabra. Él está ahí. Él está ahí viéndonos totalmente en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras imaginaciones, en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Él está ahí delante de nosotros. Por lo tanto, tengo que decir, cuán equivocados están aquellos que piensan que por no hacer esto o aquello están bien con Dios. Están muy equivocados. Piensen en eso. Esto es lo que el Señor, yo he traído este versículo, creo que ya es como la quinta vez en esta serie. Lucas 16:15. Dice, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce tu corazón. Aquí en esta versión dice, Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. El Señor quiere una vez más entonces poner de relieve este principio. Esas personas decían, con tal que yo no cometa adulterio, ya he cumplido la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Qué tal aquel hombre que le mira la cola a una mujer? Ese ya adulteró con ella en su corazón.
¿Qué tal aquellas mujeres que hacen lo mismo con los hombres? Ya adulteraron con ellos en sus corazones. Entonces ahí nos volvemos a encontrar con la enseñanza de nuestro Señor respecto a la naturaleza del pecado. Yo he visto personas revisando su celular y aparece un actor muy apuesto y las expresiones que dicen lo sorprenden a uno. Hay que tener cuidado con eso. Todo el propósito de la ley, como Pablo nos recuerda, era mostrar precisamente la malicia extraordinaria del pecado. Porque el pecado es malicioso. El pecado es extraordinario. Nosotros llamamos extraordinario otras cosas, pero no nos damos cuenta de la extraordinaria muerte que produce el pecado. La extraordinaria destrucción y maldad que produce el pecado. En eso somos muy ligeros. En eso no nos detenemos a examinarnos, pero sí nos consideramos cristianos y muchas veces decimos, yo soy leal a mi Dios. Pero ¿y si eres leal? Entonces, ¿por qué hay tantas carencias en tu vida espiritual? Debido a eso, mis hermanos, aquel que confía solamente en sí mismo, lo único que muestra es que tiene una falsa seguridad que para nada le sirve. Hay personas que viven afianzadas únicamente en lo que ellos piensan. Mientras yo no haga esto malo, estoy bien. Mientras yo no toque aquello, estoy bien. Mientras yo no vaya allí, estoy bien. Y esa es una falsa seguridad. Porque no están abrazando los principios verdaderos de la palabra de Dios, sino que su seguridad es únicamente en lo que decidan pensar, decir, hacer o sentir. Pero lo que no saben es que viven pecando irremediablemente en esta vida, diariamente. Entonces ya es tiempo, mis amados hermanos, que nosotros cambiemos esa manera de pensar. Porque llega el momento que pareciera como que vivimos evaluando. Gracias a Dios yo voy como el fariseo. Gracias a Dios voy el domingo a la iglesia. Gracias a Dios me conecto a los grupos de oración virtual el martes, el miércoles, el viernes. Gracias a Dios hago los minicursos. Gracias a Dios asisto fielmente a mi hogar de extensión. Pero ¿y la lealtad de tu corazón a Dios cómo está? Entonces debemos mirar nuestra vida en términos de resultados, porque la palabra del Señor dice, por el fruto serán conocidos. Y en ese término es que tenemos que ponernos frente al espejo de la palabra y permitir que el Señor nos examine y nos diga, Él a nosotros, si estamos siendo aprobados o no. Porque necesitamos crecer. Necesitamos madurar en el Señor. Por eso los escribas y fariseos, al haber interpretado mal el mandamiento, lo que habían hecho era debilitarlo. Se volvió una simple relación de como yo no hago esto, entonces estoy bien. Y quizá en ninguna otra parte tenemos una acusación tan terrible del pecado, tal como realmente es que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este caso. Y con esto, mis hermanos, entonces vemos que la doctrina del pecado en estos tiempos de este siglo XXI no goza de la mejor reputación. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Han trivializado el pecado y entonces incluso dentro de la jerga del pueblo cristiano ya no se habla de pecado, sino, ¿y qué pasó con tal persona? No, es que tuvo una aventurita. Ya no se habla del pecado, sino de que cometió un error.
de que cometió una falta, de que todos los seres humanos, todos somos susceptibles de cometer un error o de tener una aventurilla. Y entonces se trivializa todo y ya no se le da la categoría que Dios sí le da, y es llamarlo pecado. Y el pecado nos separa de nuestro Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Y mire esto, mi hermano, a la gente no le gusta la idea de que se hable del pecado. Y trata de explicarla en materia psicológica, en función de desarrollo y temperamento. Es mejor ir al psicólogo que ir a Jesús. Porque el psicólogo le da una respuesta trivial. Aparentemente le da un consejo trivial. Y aparentemente ayuda. Pero qué mejor que sea un consejero, que si es psicólogo, que sea cristiano, para que no sea trivial. Hablan todavía incluso muchos hoy en este tiempo de la teoría de la evolución, aduciendo que el hombre poco a poco se va sacudiendo de esas reliquias del pasado y de su naturaleza inferior. De ese modo resultan negando por completo la doctrina del pecado, al cual no lo llaman así, y repito, dicen, son mis errores, son mis faltas, y aseguran que todos pasamos por ahí y por tanto tenemos excusa para justificarnos. Y no podemos seguir siendo así, porque no estamos agradando a nuestro Dios. Pero claro está que si pensamos así, las Escrituras van a resultar sin significado para nosotros. Y eso es muy peligroso. Mucho cuidado, mis hermanos. Porque el Nuevo Testamento y también el Antiguo continuamente nos hablan del pecado y de la doctrina del pecado. Y esa es una doctrina básica dentro del pueblo cristiano. Dentro de las enseñanzas del cristianismo son doctrinas totalmente básicas que tenemos que aprender. Por eso debemos analizarlas, porque en estos tiempos actuales nada hay tan apremiante y necesario como entender la doctrina bíblica, repito, bíblica del pecado. No es lo que digan los seres humanos, no es lo que digan los psiquiatras o los psicólogos, es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, miramos que llegamos a una pequeña primera conclusión el día de hoy. La mayoría o la mayor parte de los fracasos y problemas de la iglesia y del mundo, y diría yo, de Colombia, se deben al hecho de que no hemos entendido la doctrina del pecado. Y estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, porque de allí parte todo. ¿Ven, mis hermanos? Ustedes sí ven que ahora las redes sociales es mentiras contra verdad, y se ataca el uno y se ataca el otro, y todo el tiempo es así. Eso es precisamente de lo que el Señor quiere venir a hablarle a su iglesia para que se corrija, porque no podemos caer en ese engaño. Todos estamos bajo influencia, escúchalo bien, todos estamos bajo la influencia del idealismo que ha predominado en los últimos 100 años. Esa idea de que el hombre va perfeccionándose y de que la educación y la cultura va a mejorar a la humanidad. ¿Lo hemos visto? El pecado se ha erradicado porque ahora la gente es más educada en algunos casos, ¿no? El pecado se ha erradicado porque ahora la gente vive en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones de movilidad, en mejores condiciones de transporte. Hay sistemas educativos que han fracasado, pero están cumpliendo
con los parámetros siquiera de lo que dan las secretarías de educación? No, no lo dan. Ojalá tú te permitieras ir a los sistemas educativos públicos en este municipio y te dieras cuenta que la gran mayoría de los maestros en los colegios de este municipio trabajan únicamente por un sueldo. Son muy pocos los que realmente están allí para servir. El resto son ideologizados con todo el pensamiento equivocado de este tiempo. Mucho cuidado con eso. Levántese un jovencito en un colegio público a hablar de nuestro Señor Jesucristo e inmediatamente van y lo acusan en la rectoría y dicen que está haciendo proselitismo religioso y pretenden callarlo. Eso está sucediendo, no solo aquí, en todo este país y en el mundo entero. En Europa, cualquiera que sale a las calles, en Francia, en Madrid, en España, en Barcelona, ya lo están metiendo preso por hablar de Jesucristo en las calles. Miren a dónde es que el Señor quiere que nosotros entendamos todo esto. Por eso, hermanos, tenemos que tomarnos muy en serio las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Y hoy estamos hablando desde el principio hasta el fin de la naturaleza del pecado y de la doctrina del pecado, porque de ahí proceden todos nuestros problemas. Creo que a no ser que tengamos la doctrina clara acerca de esto, nunca entenderemos bien el camino de salvación que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Y vamos a tomar un ejemplo. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso yo te dije al comienzo de este sermón, piensa en ti, piensa en tus respuestas. ¿Cuántos malos entendidos hay en cuanto a esto? Nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. La pregunta básica que hay que contestar es esta. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Tienes una respuesta? ¿Por qué quiso seguir hasta Jerusalén y no permitió que sus seguidores lo defendieran? ¿Tú tienes una respuesta bíblica para eso? ¿Por qué dijo que de haberlo él querido hubiera podido ordenar 12 legiones de ángeles que lo protegieran, pero en este caso no hubiera podido satisfacer la justicia? ¿Usted se imagina lo que es una legión? Allá en la época de Cristo, en la persecución que hacía el Imperio Romano, una legión estaba conformada dependiendo del estado de guerra en que se viviera. Una legión estaba compuesta por 2,000, por 3,000, por 4,800 hombres o por 5,000. Y mire lo que dice el Señor, si Él hubiera querido, antes de subir a la cruz, ordenar 12 legiones de ángeles. ¿Sí se imaginan su poder? Simplemente abriendo su boca, habría podido invocar 12 legiones de ángeles, 144,000 soldados angelicales que vinieran a defenderlo de unos pocos soldados, de unos pocos que lo acusaban. Pero no lo hizo para satisfacer la justicia. Entonces, ¿qué significado tiene la muerte de Jesús en la cruz? ¿Lo entiendes? Piensa en esto, porque aquí se tiene que definir tu lealtad a Él, tu lealtad a su iglesia, tu lealtad a tus pastores, tu lealtad a tus líderes, tu lealtad a tus hermanos. Porque si tú no entiendes la doctrina del pecado, entonces estás en un lugar equivocado. Y yo te invito a que pienses hoy, ¿cuánto tiempo llevas en tu vida diciendo que eres cristiano? Por favor, hermano, piensa en eso.
La cruz solo se puede explicar por el pecado. Es más, la encarnación no hubiera sido necesaria de no haber sido por el pecado. Tan profundo es el problema del pecado que no basta decirle al género humano lo que tiene que hacer. Dios lo había hecho en la ley dada por medio de Moisés, pero no la observaron, no la creyeron, no la aplicaron, y por eso el Señor dijo: no hay justo ni siquiera uno. Todas las exhortaciones que se han hecho a los hombres para que vivan mejor han fracasado antes de la venida de Cristo. Los filósofos griegos habían vivido y enseñado antes de su nacimiento, pero con eso podemos decir que saber y estar informado, todo lo demás no es suficiente, no basta. ¿Por qué? Debido al pecado que hay en el corazón humano. Así es que la única manera de entender la doctrina, por ejemplo, de la salvación del Nuevo Testamento, es comenzar por la doctrina del pecado. ¿Tú has estudiado la doctrina de la salvación? Pues si has estudiado la doctrina de la salvación sin estudiar la doctrina del pecado, estás completamente perdido. Entonces, aparte de lo que el pecado puede hacer, es por lo menos algo que se podía resolver con la venida del Hijo Eterno de Dios desde el cielo a este mundo y con su muerte en la cruz, mis hermanos. Así tenía que ser, no había otra salida. Dios, lo digo con mucho temor, nunca hubiera permitido que su Hijo amado sufriera como sufrió de no haber sido absolutamente esencial por ti. Y por eso es que te digo yo, haz de cuenta que tú estás aquí solo escuchando este mensaje. Piensa en eso, por favor, Laurita, Jaime, Nubia, Samuelito. Piensen en eso, por favor. Piensen en toda la enseñanza necesaria que implica el saber cómo así que yo tengo que nacer de nuevo. Piensa en eso. Piensa en que tú debes ser una nueva creación, o piensa si ya eres una nueva creación. Piensa en lo que dice en los evangelios, en las cartas, de que tienes que nacer de nuevo, de que la salvación es por gracia, que no tiene significado a no ser que se entienda por la doctrina del pecado que está explicada en el Nuevo Testamento. Piensa en eso, hermano. Pero también quiero invitarte a algo más. ¿Pecas? ¿Y pecas a diario? ¿Cierto que sí? De eso es que Dios nos está hablando. Por eso fue que Él vino y envió a su Hijo, nacido del vientre de una virgen, donde Él vivió sin pecado, donde estuvo esos 33 años cumpliendo la ley en absoluto por causa nuestra, para nuestra salvación, para librarnos del pecado, y aún así trivializamos eso y seguimos pecando. Ayer tuve una reunión familiar y le doy gracias a Dios porque mi familia, poco a poco, mis hermanos, este combo familiar Barrera, ya casi todos están conmigo en el camino. Pero estaba un sobrino mío, con su papá y con su mamá, y hablando tan ligeramente de lo que pasó el día del Halloween. Ellos ya están asistiendo a una iglesia. Pero mire lo que hace este muchacho. Dice, yo estuve allá, donde mataron a ese muchacho, el 31, yo estaba allá ese día.
Y vi los videos también. Uy, esa discoteca muy bonita. En un momento dije yo, ¿saben qué? La palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que hay que evaluar lo que nosotros hacemos. No, que es que mi hijo, la hermana de él, hoy está viajando a Argentina. Es una jovencita, pero se va que porque tiene buenos ingresos, entonces porque tengo buenos ingresos me voy para Argentina, pero no contemplo que pueda correr un peligro. No soy cristiano, no creo en Dios, yo hago lo que yo quiero. Ahí está donde se aplica la doctrina del pecado para decirle a una persona, oye, ¿tú qué haces con tu vida? Si esta vida que tú tienes te la dio Dios para que vivas con Él, por Él, para Él, no para que tú decidas hacer lo que te venga en gana, porque no te va a ir bien en la vida. Pero se sienten muy orgullosos porque ya completaron una carrera y se están ganando 6, 7 millones de pesos. ¿Y quién dijo que eso es éxito en esta vida? ¿Con eso compran vida? ¿Con eso compran salud? ¿Con eso compran vida eterna? No. No se han dado cuenta de la profundidad de todo esto. No se han dado cuenta de la necesidad de nacer de nuevo. Pero, ¿y aquí contigo qué está pasando? Osquitar, María, Eliana, ¿qué está pasando contigo, Luis Alberto? Por ahí es por donde nosotros debemos empezar. De modo que si a uno no le gusta la doctrina del pecado del Nuevo Testamento, entonces ¿sabe qué quiere decir eso? Que no eres cristiano, porque no se puede serlo sin creer que hay que nacer de nuevo y sin darse cuenta de que nada, si no es por la muerte de Jesucristo, lo salva a uno y lo reconcilia con Dios. Y si Él fue el que vino a salvarnos y a reconciliarnos con el Padre, entonces ¿qué hacemos trivializando el pecado? ¿Qué hacemos siendo ligeros y oponiéndonos a Él, resistiéndonos a Él? Y por eso es que no servimos como el Señor quiere que le sirvamos. ¿Dónde está esa pasión por Cristo? ¿Dónde está nuestra pasión por Cristo? Cuando pensamos en que es mejor llevar 20 hojas de vida allí y abrirme camino porque es que yo soy de este apellido y yo soy un emprendedor, que es lo que enseña este mundo. Y el Señor te dice, ven, hazlo conmigo y yo te guiaré. Yo te daré todas las cosas. Pero no queremos pensar así. Todos los que confían en sus propios esfuerzos niegan el Evangelio. Y la explicación de ello está en que nunca se han visto a sí mismos como pecadores, ni han entendido la doctrina del pecado que presenta el Nuevo Testamento. Ese es un asunto de suma importancia para todos ustedes y para mí, mis hermanos. Si yo estoy parado aquí, si yo vengo a traer el mensaje, entonces, ¿cómo debo vivir yo? Yo tengo como testigos a mi esposa, a mis hijos. Los tengo como testigos a ustedes. Pero ¿cuáles son los testigos tuyos? ¿Ven el fruto del Espíritu Santo en ti? ¿O tu lealtad con las personas es porque tú tienes una carencia interna en tu corazón tan grande que necesitas mostrarle lealtad al otro, así sea malo? Piensa en eso, por favor. Esta doctrina del pecado es absolutamente vital para formarnos un concepto adecuado del evangelismo. No hay evangelismo verdadero sin doctrina del pecado y sin entender qué es el pecado.
Yo no quiero ser injusto con ustedes, mis hermanos, pero sí les digo hoy a todos ustedes y a cada uno que un evangelio que se limita a decir vengan a Cristo o lo presentan como un amigo y ofrece una nueva vida maravillosa sin convencimiento de pecado, eso no es evangelio bíblico. La esencia del evangelismo es comenzar con la predicación de la ley. Y como no se ha predicado la ley, por eso es que vemos tanto evangelismo superficial. Mirando un poco el ministerio de nuestro Señor Jesús, no podemos sino concluir que Él ponía obstáculos a los que Él llamaba para que le siguieran. ¿Recuerdan? ¿Se dan cuenta de lo que hacen? ¿Han pensado en el costo? ¿Se dan cuenta a dónde lo pueden conducir sus decisiones? ¿Saben qué significa negarse, tomar su cruz y seguirme? El verdadero evangelismo, debido a la doctrina del pecado, siempre debe comenzar con la predicación de la ley. Esto quiere decir que debemos explicar que el género humano está frente a la santidad de Dios, a sus exigencias y también a las consecuencias del pecado. Nosotros estamos, lo querramos o no, estamos expuestos delante de Él. El Hijo de Dios mismo es quien habla de ser arrojado al infierno. Si no nos gusta la doctrina del infierno, entonces estamos en desacuerdo con el Señor Jesucristo. Dentro de la misma iglesia cristiana se ha levantado un movimiento que dicen que el infierno no existe. Por favor, mis hermanos, escrito está en la palabra. Es el Hijo de Dios. Él creía en el infierno y cuando hablaba de la naturaleza del pecado, Él enseñaba que el pecado en última instancia conduce al infierno. Entonces, ¿por qué hay unos que resultaron negando la doctrina del infierno? Otros niegan la doctrina de la salvación, otros niegan la doctrina del pecado, otros dicen, no, yo estoy bien como estoy, yo no necesito la iglesia y por eso es que se retiran. Pero les gusta escuchar música cristiana y creen que están bien. No. El evangelismo debe comenzar por la santidad de Dios, la condición del pecado del hombre, las exigencias de la ley, el castigo que la ley conlleva y las consecuencias eternas del mal y del obrar mal. Solo el hombre que llega a ver su maldad y su culpa de esta forma puede acudir a Cristo para hallar liberación y redención. La fe en el Señor Jesucristo, que no se basa en eso, no es una fe genuina, mis hermanos. Tengan eso muy claro, por favor. Se puede incluso tener una fe, como lo repito, psicológica en el Señor Jesucristo, pero la fe genuina que nos libera es la que al mirar a Jesús nos libera de la maldición de la ley. Ten eso presente. Ahora, si hay cosas de los que aquí se están predicando y tú no las estás entendiendo claramente, tú puedes acudir al pastor Juan Manuel, puedes acudir a mí, puedes acudir a algunos líderes de la iglesia y preguntar, alza la mano y pregunta, fuera de este escenario, pero no tragues entero, por favor. El verdadero evangelismo comienza así. Y es absolutamente un llamado al arrepentimiento ante Dios y poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué te vas a arrepentir si tú te consideras bueno? ¿De qué te puedes arrepentir si tú solamente piensas que todo lo que haces está bien? Entonces, ¿consideras que tú eres bueno? Pues el Señor dice, bueno, no hay sino uno, mi Padre que está en los cielos. Entonces sí es necesario que reconozcamos que tenemos una condición caída. Y miren, el verdadero evangelismo comienza con la predicación de la ley.
Miren esto, mis hermanos. Un papá compró una pequeña finca por allá en el llano, adelante de Villavicencio, vía Puerto López. Y se compró una finca con vecinos y construyeron sus casas. Pero un día sus hijas le dijeron: papá, pero necesitamos montar a caballito. Compró 2 caballitos y llamó a sus hijas y les dijo: ok, voy a enseñarles a montar a caballo. Pero miren lo que primero voy a hacer. Y empezó a poner una estaca allí, otra estaca allí, otra estaca allí, otra estaca allí, otra allí al frente, otra a este lado, otra a este lado, y luego puso una cerca. Y fue y metió los caballos allí. Y llamó a sus hijas y les dijo: estos límites que yo he puesto no los podemos sobrepasar, porque si ustedes salen corriendo con los caballos van a pisotear los sembrados de los vecinos y nos vamos a meter en problemas. Por eso ustedes necesitan cabalgar únicamente dentro de este límite. Yo te pregunto a ti, piénsalo. Todos nosotros somos hijos. Yo ya no tengo papá y mamá, pero yo fui hijo de mis padres. Tú eres hijo, tú eres hija. ¿En tu casa te han puesto límites? ¿Tú como papá o como mamá has puesto límites? ¿O eres de aquellos padres que dices simplemente: no, lo que pasa es que yo soy alcahueta y yo quiero que ellos sean mis amigos? No podemos pensar así. Hay que poner límites. Esa es la ley. Esa es la palabra de Dios que nos estrecha el camino para que nos vaya bien. Y si no la obedecemos, pasará el tiempo, pasarán los años y nos encontraremos con la verdad que nos dice: por estas decisiones, mira los resultados que hoy tienes. Estrecha el camino. Pon límites, ponte límites a ti mismo. Conoce la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios, conoce los mandamientos del Señor, aplícalos a tu vida. Porque si no construyes límites, si no pones esa cerca, entonces toda la oferta del mundo te va a absorber, te va a consumir, y cuando te des cuenta, estás completamente perdido. Ojalá no sea tarde, porque tú hoy estás escuchando la verdad. Ahora le hablo a las esposas. Esposas, ustedes ven que sus esposos hacen cosas equivocadas y no alzan la mano para corregir. No alzan la mano para decir: la palabra de Dios dice esto. Esposos, ahora le hablo a los esposos. Ustedes son los llamados sacerdotes del Altísimo en su casa. Ustedes son los pastores de su casa. Ustedes son los que tienen la responsabilidad de pastorear a sus esposas y a sus hijos en su casa con la palabra del Señor. ¿Están pastoreando? ¿Están exhortando? ¿Están corrigiendo? Y si corrigen, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen en amor? ¿Lo hacen como lo está haciendo el Señor Jesucristo en estos momentos con nosotros? Revisen eso, por favor, porque tenemos que tener una iglesia que ame al Señor, una iglesia que tenga temor de Dios en su corazón y una iglesia que camine con el Señor. La ley pone límites. El pecado, según la Biblia, tiene su origen en la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3, del 6 al 7, nos dice así: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió.
Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahí vino la caída. Desobediencia a Dios. Entonces, el pecado lo podemos definir o se define como la transgresión de la ley de Dios. Dios nos ha señalado el camino y nos dio su palabra escrita para que todos los seres humanos la conozcamos, para que vivamos estudiándola, para que vivamos conociéndola, para que lo que no sabemos, entonces lo preguntemos a otras personas que tienen un poquito más de conocimiento que nosotros y entonces podamos ser edificados. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Y mire, hermano, en el contexto hebreo la palabra para pecado es hatá, que significa errar o fallar. Y en el griego es la palabra hamartía, que significa un fallo o una falta. Eso es lo que debemos vivir nosotros revisando en nuestra vida diariamente. Porque diariamente pecamos, diariamente mentimos. Diariamente hacemos cosas equivocadas, diariamente nos olvidamos de Dios, diariamente negamos a Dios con nuestros hechos. Y las consecuencias del pecado son tanto espirituales como físicas, mis hermanos. La separación de Dios es la consecuencia más grave que podemos experimentar. Isaías 59:2 nos dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. No te permitas eso en tu vida, mi hermano, por favor. No te alejes de tu Dios. Vive pegado a Él, anclado a su palabra, porque Él te ama y quiere seguirte amando y quiere derramar sobre ti bendiciones grandes. Debes saber que el pecado trae consigo la muerte. Romanos 6:23 dice claramente, pues la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros somos los que decidimos, ¿queremos muerte o queremos vida eterna? El Señor nos lo plantea así. Y nosotros decidimos porque Él no obliga a nadie. Solo en Él podemos recibir vida eterna porque solo Él sufrió el sacrificio como Cordero Santo, puro y sin mancha. Su sacrificio fue en la cruz y sin cruz no hay redención de pecados. Entonces, mis hermanos, el pecado simbólicamente es como una enfermedad, como les decía, como una infección que lo contamina todo en todo el ser humano. Afecta a toda la humanidad y en ese sentido la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo es el remedio que sana esa condición. No hay otra solución, no existe ni la habrá jamás. Mateo 9:12 nos dice, cuando Jesús los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Entonces, la doctrina del pecado es fundamental para entender la necesidad de nuestra redención. Ese es el plan de Dios para restaurar nuestra relación entre Él y nosotros, entre Él y toda la humanidad. No es entre Él y unos sí y otros no. La palabra de Dios es para todos.
Él nos extiende su misericordia a todos, pero hay unos que lo van a rechazar. Que no seamos nosotros de esos. La comprensión del pecado y su gravedad nos lleva a apreciar aún más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que nos ofrece. Esta es la doctrina del pecado del Nuevo Testamento acerca del pecado. No cometerás adulterio, desde luego que no. Pero hermanos, ¿lo tenemos en el corazón? Esta es la verdad. No cometerás adulterio, desde luego que no. Pero ¿está en tu imaginación? Hay una certeza en tu mente que te dice que no vas a mirar a la mujer para codiciarla. ¿Tienes eso en tu imaginación? Esa es la doctrina del pecado, que no cometerás adulterio. Desde luego que no. Pero ahora te pregunto, ¿te gusta la doctrina del pecado o te confronta? Y Dios quiere que ninguno de nosotros considere la santa ley de Dios y se sienta satisfecho. Vea la ley que dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, no cometerás pecado, no dañarás a tu prójimo, no le quitarás, no lo envidiarás, no codiciarás los bienes ajenos, dice la palabra. Pero tú lees eso y te sientes satisfecho. Pues Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere eso de ti. Si en este momento entonces nosotros no nos sentimos manchados por el pecado, entonces que Dios tenga piedad de nosotros, mis hermanos. Porque es que somos pecadores. Estamos manchados por el pecado y solo en Cristo tenemos redención. Solo en Cristo tenemos perdón de pecados. Solo Él fue el que nos extendió su misericordia. Si nos sentimos satisfechos de nuestra vida, porque no hemos cometido una acción adúltera, ni homicidio, ni nada de eso, entonces yo afirmo que no conocemos sino oscuridad y suciedad. Debemos mirar nuestro corazón. ¿Qué tan sucio está nuestro corazón? Debemos escuchar la enseñanza del bendito Hijo de Dios y examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras imaginaciones. Y a no ser que sintamos que somos viles y que somos sucios y que necesitamos que se nos purifique y nos limpie, a no ser que nos sintamos impotentes con tal pobreza de espíritu y a no ser que sintamos que tenemos hambre y sed de justicia, les digo que ojalá Dios tenga misericordia de nosotros. Doy gracias a nuestro Dios por tener el Evangelio que me dice que es otro el inmaculado, que es otro el puro, que es otro el completamente santo, que ha tomado para sí mi pecado y mi culpa. Doy gracias a Dios porque he sido lavado en su preciosa sangre y me ha dado su propia naturaleza y te la ha extendido a ti también. Cuando me di cuenta que necesitaba un corazón nuevo, hallé que gracias a Dios Él había venido para dármelo y me lo ha quitado. Gloria sea a nuestro Dios, mis hermanos. Apocalipsis 4:11 dice: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad.